A continuación, la señora Presidenta de la República Argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner, procede a realizar la firma del decreto número 660. La señora Presidenta acaba de firmar el decreto número 660 de promulgación de la ley número 26.741, por el cual se declara de interés público, nacional y como objeto prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos. Desde este Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario de Casa de Gobierno habla para todo el país la señora Presidenta de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señores gobernadores de las distintas provincias argentinas, señor vicepresidente de la Nación, señora vicepresidenta provisional del Senado de la Nación, señor presidente de la Cámara de Diputados, dirigentes gremiales, sociales, dirigentes políticos, legisladores, legisladoras, señores y señoras empresarios, organizaciones de derechos humanos, mis queridas madres y abuelas de Plaza de Mayo, bueno, periodistas, en fin, argentinos. La verdad que es un día muy especial, un día que tal vez no pensé tener que vivir como presidenta de los argentinos y que tal vez la historia ha sido muy generosa con esta presidenta, que le ha permitido enviar el proyecto de recuperación y al mismo tiempo, hace unos instantes, firmar la promulgación de la ley que por amplísima mayoría aprobó en el marco de las instituciones como corresponde el Parlamento argentino. Y quiero una vez más agradecer a los distintos partidos de la oposición que acompañaron este proyecto en su esencia particular, que es la de recuperar un instrumento básico, más allá de los matices y las diferencias, más allá de las lógicas diferencias que tiene que plantear un partido político de la oposición. Lo cierto es que por primera vez tenemos una ley votada con una mayoría como no se había obtenido otra desde el año 2003 a la fecha. Y yo quiero agradecer a esas fuerzas políticas, por supuesto también a nuestra propia fuerza política, porque, como decía ayer nuestro presidente de bloque, el diputado Agustín Rossi, somos
un movimiento político que sostiene sus convicciones, ya sea con aplausos o con huevazos, que es muy importante poder igualmente. Quiero agradecer en la persona del presidente del bloque de senadores, que también, como corresponde, Miguel Pichetto tuvo que cerrar. Lo escuché acostada porque fue muy tarde ya cuando habló Miguel. ¿A qué hora hablaste, Miguel? A la 1. Muchos estaban ya en la cama, pero te escuché atentamente. Y me pareció una valoración de la política muy importante después de un debate que había sido muy intenso. Pero yo no puedo dejar de olvidar algo que dije el 1 de marzo con motivo de la Asamblea Legislativa, creo que fue al final del discurso, cuando me dirigí a la oposición y les dije que tengan su propia agenda, y no lo hice desde la vanidad, desde el orgullo de ese resultado obtenido en las elecciones de octubre del 54,11%, se lo dije del corazón y lo vuelvo a repetir del corazón. La voluntad de tener su propia agenda y de no ser conducidos desde otro lado que no sea la de sus propias ideas y convicciones. Y en este sentido quiero leer, es lo único que voy a leer hoy, una nota de Paul Krugman, aparecida hoy, 3 de mayo del 2012. Paul Krugman, Premio Nobel de la Economía, no es del Frente para la Victoria. Nos gustaría que fuera del Frente para la Victoria, pero no es del Frente para la Victoria. Es un premio Nobel junto a Joseph Stiglitz, de los más conocidos y también no tan a la izquierda como Joseph Stiglitz, pero realmente un crítico de todo lo que está pasando, como no se puede ser. Yo creo que frente a lo que está pasando en el mundo ya no es ni de derecha ni de izquierda. Vos fíjense cómo van las cosas. La derecha pierde las elecciones, donde la izquierda, o sea que es como que hay un mare magnum donde la gente castiga la imposibilidad, venga del signo que venga, de poder sobrellevar y superar la crisis. Paul Krugman señalaba hoy en un artículo el camino de Argentina. Y lo quiero leer porque es muy interesante y tiene que ver con eso que yo le dije a la oposición y tiene que ver no con esta visión que puede ser una visión subjetiva la mía, la de la presidenta o la de mi fuerza política, sino la de un observador que no tiene nada que ver con nuestro país y lo mira de afuera, de otra perspectiva. El camino de Argentina. Mati Iglesias, dice Paul Krugman, quien estuvo recientemente en Argentina, escribe acerca de las lecciones brindadas por la recuperación de dicho país después de su salida de la ley de la convertibilidad que establecía la paridad de $1 peso, $1. Como él dice, es una historia exitosa para destacar, que ofrece enseñanzas valiosas para los países de la eurozona. Y continúa Paul Krugman, solo voy a agregar una cosa, la cobertura de la prensa argentina es otro ejemplo de cómo el saber convencional puede hacer imposible apreciar correctamente los hechos más básicos. Seguimos escuchando historias acerca de la recuperación de Irlanda cuando no hay de hecho ninguna recuperación, aunque debiera haber, porque han hecho las cosas correctamente, y lo pone entre comillas. Así que eso es lo que vamos a decir. Por el contrario, los artículos acerca de la Argentina tienen casi siempre un tono muy negativo. Son irresponsables, han renacionalizado empresas y tienen un discurso populista, por lo que les debe estar yendo muy mal. No importa lo siguiente, y da un gráfico, que es este, donde hay 2 líneas, una azul y una colorada. La azul corresponde a la Argentina y la colorada a Brasil, y es el crecimiento, refleja el crecimiento. Y dice, por el contrario, los artículos acerca de la Argentina tienen casi siempre un tono muy negativo, bueno, nacionalizaciones, y muestra esto. Y dice, para ser claros, pienso que a Brasil le está yendo bastante bien y tiene un buen liderazgo, pero ¿por qué Brasil es un BRIC? Impresionante, mientras que Argentina es siempre menospreciada. De hecho, sabemos por qué. Pero eso
no habla muy bien del estado actual del periodismo económico. Esto lo dice Paul Krugman. Y es un poco lo que yo quería decirle a la oposición ese día 1 de marzo en el mensaje. Sinceramente, y esto no significa ningún ataque a la libertad de prensa, porque a no ser que lo definan a Paul Krugman como un atacador serial de la prensa, que no creo que lo puedan hacer, realmente a veces impresiona, pareciera como que hubiera una intención en algunos medios de dañar la imagen no de la presidenta o de un gobierno, sino la de la Argentina, la de los 40 millones de argentinos, donde también están ellos, donde están sus empresas, donde venden sus diarios, donde venden su publicidad, donde propalan sus imágenes, donde si les va mal a los argentinos seguramente también les va mal a ellos, como les fue mal a ellos. Y ese Congreso tuvo que salir a dictar leyes para que los extranjeros no se tuvieran que apoderar a través del crackdown, un mecanismo de la quiebra, esto lo recordamos muy bien, de los bienes en aquella época de la convertibilidad, y por eso también se declaró que solamente el 33% de los bienes culturales en la Argentina puede estar en manos de propiedad extranjera. Parece que todo eso fuera olvidado, y eso fue hecho por este Parlamento argentino y por estas fuerzas políticas. Pero es algo así como la historia del escorpión y del sapo. Parece que está en su naturaleza. Pero bueno, esta era una leve introducción que quería hacer para un día muy importante, porque se ha promulgado esta ley. Agradecer una vez más, y también tiene como objeto presentar a quien va a hacer... ¿Dónde está Miguel Galucio? Ay, me lo sentaron... ¿Dónde estaba? Andaba buscando. Al ingeniero Miguel Galuccio, para hacerlo más exacto. El ingeniero Miguel Galuccio... Parate, Miguel, para que te vean. Yo les dije en este mismo lugar, el 16 de abril, cuando envié el proyecto de ley al Parlamento, que íbamos a tener una YPF y una empresa con un perfil absolutamente profesionalizado, lo cual no quiere decir que no tenga dirección política, porque es mentira que pueda haber, porque es mentira, en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo, por lo menos cuando el mundo andaba bien, las empresas estaban alineadas con los intereses de sus países. Cuando las empresas se desprendieron de los intereses de sus países, fueron finalmente cuando implosionaron esos países. Por eso yo creo que no hay que confundir política partidaria con política de un país en materia de recursos naturales y estratégicos. Por eso dije una YPF alineada con los intereses del país y absolutamente profesionalizada. Yo quiero también contar un poco la historia de Miguel, porque he leído muchas cosas en los diarios, que hizo ofrecimientos a no sé quién, a un montón de gente respetable. No voy a hacer nombres, pero muchos de ustedes los deben haber leído en los medios. Y la verdad que esta es una historia. Hoy recibí un mail del gobernador de Entre Ríos que me dijo: estoy harto de las estupideces que están diciendo. No, permítanme por favor, porque esta es una historia que hay que contarla, para contar la verdadera historia. ¿Por qué no contás realmente cómo fue lo de Miguel Galuccio? El día 4 de marzo recibo un mail de mi querido amigo y compañero, el gobernador de Entre Ríos. Yo ya había comenzado con explicaciones acerca de lo que estaba pasando en materia hidrocarburífera, acerca de un entrerriano, de un ingeniero entrerriano que se había ido hacía más de 20 años del país y que hoy era uno de los 4 directivos más importantes de la empresa petrolera de servicios Schulenberg, una de las más importantes del mundo, el único ejecutivo latinoamericano que había alcanzado un puesto tan alto directivo y que podía asesorarnos y que le gustaría que lo conociera. El 27 de marzo, exactamente el lunes 27 de marzo, qué precisión, vos me decías el 26 y yo te dije que era el 27, ¿viste? Por eso vos sos gobernador y yo soy presidenta.
Era el 27. El 27. El lunes 27, me discutían que era el 26, yo digo, no, me parece que era el 27. Bueno, pedí el 27, porque el 26 era domingo, no podía haber venido nunca ahí. Bueno, bien. El 27 me llega el currículum del ingeniero Miguel Galuccio, que tiene 44 años recién cumplidos, un hombre muy joven, y un hombre que, formado en la Argentina, ingeniero en petróleo, recibido en 1994 en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, nacido en Paraná, Entre Ríos, con 2 hijos, se incorpora a YPF, ni bien recibido, y comienza una carrera junto al entonces Estensoro, Pepe Estensoro, que era el que manejaba YPF, fue el que realizó la operación de Maxus, también, entre otras cosas. Pero además trabajó también en un lugar muy entrañable, Daniel Peralta, ¿dónde estás? Ahí, en Las Heras, y hoy se acordaba y me decía, ¿está todavía el Gorosito? El Gorosito es un inmenso y entrañable. Cuando uno lo ve la primera vez lo impresiona, porque parece como un coloso de Rodas del petróleo, es una cosa gigantesca, es un obrero con una suerte de válvula, y él es ingeniero y yo soy presidenta, de válvula que está ajustando y que está en el centro de Caleta Olivia, que es el centro de reunión de Caleta Olivia en el norte santacruceño, ese norte totalmente definido, así como los ferrocarriles definieron la vida de tantísimos otros pueblos, YPF moldeó la historia de casi toda la Patagonia, Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Cañadón Seco, Colbelcay, que eran campamentos petroleros que terminaron convirtiéndose en ciudades. O sea, ayer cuando nuestra diputada por Mendoza, Fernández Agasti, hablaba de que eran fundadores y creadores de identidades YPF, era cierto, era así. Tan cierto como que también los ferrocarriles fueron fundadores de identidades y de pueblo, y por eso están tan enraizados. Yo sentía cuando alguien criticaba la emoción. ¿Cómo se puede criticar la emoción? Si eso es lo que nos convierte en humanos. ¿Cómo se puede criticar la emoción? Dios mío. Dios nos libre de gobernantes que no sean capaces de tener emociones y sentir emociones. Por Dios. Por Dios, por Dios, por Dios. Dios. Sí, quiero seguir contando esta historia. Ese 27 me llegó el currículum y como, bueno, no soy entendida en petróleo, me acuerdo que uno de los primeros que consulté fue con Julio. Debido a Julio, le dije, ¿dónde está Julio? Acá, Julio, ¿estás acá? Digo, Julio, averíguame quién es esta persona, Miguel Galuccio. Sin mayores, me dijo y me trajo muy buenas referencias de Miguel Galuccio por parte de otros excompañeros YPFianos de él. Bueno, y el 4 de abril se produjo el primer encuentro a través del señor gobernador de Entre Ríos, que no tiene petróleo, no tiene ninguna vinculación, no tiene soja, tiene aves y por ahí habría que hacer la cuestión. Pero bueno, el 4 de abril, ustedes se acuerdan que yo el 2 había estado en Ushuaia, me había ido ya el viernes para el sur porque el 2 tenía que estar el lunes 2 en Ushuaia con motivo de nuestras Islas Malvinas, ya no volvía. Y Miguel, que había venido al cumpleaños de su madre, decidió quedarse unos días más a pedido mío para que yo lo pudiera conocer personalmente y pudiéramos charlar, y charlamos en Calafate largamente. Bueno, luego seguimos manteniendo reuniones y finalmente es este el anuncio que quería hacerles, donde la idea es esencialmente una YPF, como dije ayer, absolutamente moderna, competitiva, con gente profesional, pero con una dirección política tendiente a volver a tener superávit hidrocarburífero y autoabastecimiento en la República Argentina, que sostenga el crecimiento, el empleo y la actividad
económica. A partir del día lunes, cuando se publicará en el boletín oficial la ley y donde a partir de su publicación, tal cual lo dice el propio texto de la ley, comienza a tener vigencia la misma, en virtud de las facultades que la ley me asigna en el artículo 14, si mal no recuerdo, voy a designar gerente general a Miguel Galuccio hasta la asamblea hasta la convocatoria, hasta que se realice la asamblea de accionistas para designar al nuevo directorio, todo de acuerdo a lo que establece no solamente la ley que acaba de ser sancionada ayer y promulgada hace unos instantes, sino también de acuerdo a lo establecido por el propio Estatuto de la Sociedad Anónima, todo supervisado por la Comisión Nacional de Valores, que es precisamente el instituto democrático, institucional, que controla a todas las empresas que cotizan en bolsa. Las empresas que cotizan en bolsa las controla la Comisión Nacional de Valores. Además, a esta empresa en particular, no solamente la controla la Comisión Nacional de Valores Argentina, sino que la controla la SEC de los Estados Unidos, porque también es una empresa que cotiza en la bolsa de los Estados Unidos. Y los plazos, parece que la historia es de los 4, porque un 4 de marzo recibí el mail, un 4 de abril lo conocí a Miguel, hoy es 4 de mayo porque, bueno, la ley se aprobó en la madrugada de ayer y el 4 de junio da exactamente, a partir del lunes contado, todos los días, tal cual marca el estatuto, el 4 de junio da exactamente el día en que la asamblea se debe reunir para conformar el directorio. Y además, 4 por 4 es 16, que es el día que yo presenté de acá. Bueno, evidentemente tenía que ser un 4. Y esto para descartar improvisaciones o cuestiones que se intentan, que le dijo a fulanito, le dijo que no, le dijo, miren, a nadie que le hubiera ofrecido eso me hubiera dicho que no. Así que, por favor, aquel que digan que yo le ofrecí eso y dijo que no, ni siquiera es verosímil. Así que no me voy a... Por eso no desmentí a nadie. Por eso no desmentí a nada ni a nadie. Pero quiero decirles que lo importante es la conformación de un equipo de gente joven, de un ingeniero que además trabajó en YPF y que para mí significa también un símbolo, que es recuperar a los que se nos fueron cuando pasó lo que pasó en la Argentina con nuestra empresa nacional, porque él trabajó mientras YPF fue Argentina, mientras estaba nacionalizada, aún dentro de la participación del capital privado, como hemos recuperado a numerosos científicos y como también van a retornar otros ingenieros que están en otras partes, también ingenieros que trabajaron en YPF, que aman YPF, que son hombres jóvenes y que quieren realmente y tienen un desafío histórico. Yo digo siempre que es la generación que nos sigue a la nuestra y que tiene el desafío histórico de hacerse cargo de la posta y de demostrar que podemos desde el Estado ser eficientes, que no puede haber contradicción, como tantas veces se quiso poner en la cabeza de los argentinos y tal vez algunos empresarios también lo creyeron, que los intereses de una empresa pueden ser contradictorios con los intereses del país. Esto no sucede y cuando esto sucede al país le va mal. Y si no, miremos los ejemplos que pasan en el mundo desarrollado, el que siempre nos dio lecciones y que hoy hay una disociación absoluta entre los intereses de sus sociedades, de sus poblaciones, de sus trabajadores, de sus profesionales y de lo que está pasando con sus direcciones económicas y los fracasos que van de uno a otro y que por supuesto también impactan aún en aquellos que estamos y que hicimos las cosas bien. Por eso quería leerles lo de Paul Krugman. Esto va a importar también un importante compromiso por parte de todas las empresas del petróleo que se dedican a la actividad de petróleo y de gas en la República Argentina. Porque como lo dijeron varios legisladores,
no es un commodity, es un insumo básico que genera competitividad a toda la producción argentina, primaria, de valor agregado, de ciencia y tecnología, hasta el científico que toma su auto o su colectivo para llegar hasta su laboratorio. Atraviesa transversalmente a todos los sectores sociales y económicos. Por eso tenemos que articular muy fuertemente lo privado y lo público como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Y en el caso de Miguel Galuccio, creo que ustedes saben que la actividad petrolera tiene dos grandes ítems, porque también debemos decir cuál fue el fracaso y por qué se vio bien que YPF fuera privatizada en algún momento, porque era una empresa petrolera que daba pérdida, que había sido, además, desde el 24 de marzo de 1976, cargada con los intereses de lo que se compraba durante la dictadura militar, se cargaba en las cuentas de YPF, y por lo tanto debemos ser muy eficientes en el manejo de la misma, para demostrar que el Estado puede administrar correctamente. Y en el caso de Miguel, que estuvo en los dos lados del mostrador, como digo yo, desde la producción, en Los Perales, en Comodoro Rivadavia, hasta lo que es las prestadoras de servicio. Porque el otro gran fenómeno que ocurrió con YPF, y lo quiero decir con todas las letras y que nadie se sienta ofendido, YPF se fundía, pero las contratistas de YPF se convertían en prósperas empresas. Esto no puede volver a suceder. Esto no puede volver a suceder. Queremos un desarrollo y tenemos la oportunidad histórica, la empresa argentina, de un desarrollo que acompañe como proveedores también a yacimientos petrolíferos fiscales. Por supuesto tenemos, miren, me enteré de algo hoy charlando, de algo que no sabía. Estamos importando arena, sí. YPF importa arena. Yo le pregunté a Miguel y a varios de los que estaban conmigo que cómo estábamos importando arena, porque me decía que para determinadas cosas se necesita una arena especial. Nosotros somos el 8º país del mundo en extensión territorial. Es imposible que no haya en algún lugar de nuestro país la arena que necesite YPF. Yo quiero encargar al INTI, y lo estábamos charlando hoy, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, para que conjuntamente con los investigadores, con los ingenieros, con los científicos, con todo el equipo que conforma YPF, el Ministerio de Planificación Federal, encuentren el lugar donde haya importar arena. La verdad que llama la atención, pero se importa arena. Y además somos muy competitivos, silencio por favor, muy competitivos en el tema de cañerías. Seguramente va a haber que importar alguna tecnología muy especial para lo que es un combustible no convencional como es el gas shale, pero yo estoy absolutamente convencida que como hicimos con el desarrollo de la televisión digital, que puede parecer chico al lado de esto, pero que no lo es tanto, porque si uno piensa, la televisión digital exige por allí un grado de tecnología y de valor agregado muy minucioso. Y sin embargo, lo pudimos hacer porque establecimos un plan estratégico a largo plazo y entonces le damos la certeza a los empresarios que pueden invertir, que no es que le compramos una pieza hoy y no le compramos más nada mañana, que esto es lo que necesitamos, un horizonte de certezas y de previsión, y que vengan las compañías de todo el mundo, pero que sepan, como lo han tenido que hacer todas las empresas de todos los sectores, que en lo que hace a insumos de provisión van a tener que participar y asociarse con el empresariado argentino para poder desarrollar también la industria. Y nuestros empresarios deberán saber que también tendrán que ajustar muy bien sus costos, porque tampoco vamos a pagar precios ridículos que pueden ser mucho más baratos en otra parte por el solo hecho de que sean de industria nacional. Necesitamos eficiencia, cálculo de costos y muchas veces, como hicieron tantos países y tantos empresarios vivos en otras partes del país, que muchas veces trabajaron casi al costo para poder desarrollarse y luego poder tener esa inversión, ese know-how, esa ciencia, esa tecnología y poder desarrollar entonces con más fuerza la industria. Lo que pasa que tenemos que aprender los argentinos a no querer las cosas de un día para el otro. Nos pasa en todos los ámbitos. Y yo quiero hacer un llamado muy especial en esto a todas las empresas, porque todas las empresas
La gran mayoría de ellas están siendo subsidiadas por el Estado Nacional en todo lo que hace, por ejemplo, al sistema tarifario, al sistema de servicios. Por eso pedimos la reinversión de utilidades en la Argentina, por eso pedimos que se produzca en la Argentina, porque estamos dando ventajas muy importantes y porque además la han juntado en pala en estos 9 años. Entonces, y no me molesta que los empresarios ganen plata. Al contrario, para eso son empresarios, para eso invierten, para eso quieren tener su rentabilidad. A nadie le gusta perder, pero también esa rentabilidad tiene que estar acorde con el desarrollo, crecimiento y sustentabilidad de la economía. La rentabilidad, porque cuando no hay relación entre la rentabilidad y lo social, termina implosionando el mundo, porque el mundo se mueve a fuerza de consumo, a fuerza de lo que consumen las sociedades. Si las sociedades dejan de consumir, entonces dejan los empresarios de producir y podrán tener plata en el banco adentro o afuera, pero finalmente se producen momentos muy difíciles como los que vivimos políticos, empresarios y banqueros en el año 2001, cuando si te agarraban en la calle no te iba muy bien si eras político, empresario o banquero. Recordemos porque no para agarrarnos los dedos con la puerta y sufrir, sino para no ser tontos y repetir conductas y comportamientos que nos llevaron a fracasos durante décadas. Por eso en estos 9 años de crecimiento sostenido, como dice Paul Krugman, en donde hemos crecido a tasas inéditas, en donde además hicimos cosas que eran impensables. No solamente esto de recuperar hoy yacimientos petrolíferos fiscales. Yo le pregunto acá si alguien pensaba que íbamos a poder lograr en materia de derechos humanos lo que logramos. Si alguien podía pensar que podíamos lograr reindustrializar el país. Entonces, yo creo que estamos ante una oportunidad histórica, pero no podemos ser nostálgicos. Sabemos que no podemos volver a esa vieja YPF que sirvió para que dijeran que era ineficiente y la privatizaran. Tenemos que hacer una empresa moderna, competitiva, profesionalizada, alineada con los intereses del país y también con los de la joven generación que la debe conducir, bajo la dirección política de alguien no tan joven como es esta presidenta, pero que sinceramente quiere dar sus últimos servicios a todos los argentinos. Yo también quiero dirigirme a todos los trabajadores. Quiero dirigirme no solamente a los empresarios, porque el Estado ha recuperado una herramienta básica. Hoy leía un interesantísimo artículo que hablaba del intendente, yo no sé si estará acá o si habrá venido, te habrá acompañado Jorge Zapague, el intendente de Cutralcó. ¿Vino Río Seco? ¿Estará por acá? No, bueno, no importa. A Río Seco, que me debe estar mirando por la televisión. Río Seco, para los que no lo conocen, era un hombre que, con la cara cubierta, en los años 90, a la vera de los caminos en su pueblo, en Cutralcó, cortaba junto a todos las rutas y quemaba llantas. Ahí nació el movimiento piquetero. Río Seco era uno de sus líderes. Hoy Río Seco es el intendente de Cutralcó. ¿Qué quiero decir con esto? Que comprendió que había un nuevo país, que se estaban logrando cosas que nunca se habían logrado. Y entonces se dio cuenta que seguir cubriéndose la cara, prender fuego o hacer incendios era solamente de patrullas perdidas, pero no de argentinos que comprenden que necesitan ponerle el hombro al país y trabajar. Y la verdad que lo que menos necesita el país son patrullas perdidas
patrullas perdidas que solamente son funcionales a los intereses que siempre atentaron desde las sombras contra el conjunto de la sociedad argentina, muchas veces especulando sobre diferencias nimias, formales, casi culturales, muchas veces de expresión, de formas, de color de piel, de origen social, para hacernos creer o hacerles creer a algunos que eran distintos al resto de los argentinos y que eran una cosa más parecida a los que tenían plata. Y cuando finalmente se dieron cuenta que eran iguales a los negros que no tenían plata, ya era demasiado tarde. Por eso es importante recordar estas cosas para que no nos vuelvan a pasar. Y dirigiéndome a los trabajadores de todo el país, y en especial también a los de esta actividad, la actividad del petróleo. Hoy leía y me puse en contacto con mi provincia porque había leído que un grupo de trabajadores petroleros del sindicato de Zona Norte había tomado la sede del sindicato, que está intervenido a partir de serios disturbios que hubo, que todos saben lo que sucedió en la zona norte de mi provincia, de nuestro país, de la República Argentina. Los trabajadores del petróleo son de los mejores remunerados del país. Y yo les pido a todos los trabajadores que tienen la inmensa suerte no solamente de ser bien remunerados, sino también de estar en blanco, registrados, que pongan también un gran esfuerzo, porque no puede la provincia de Santa Cruz, ni la de Chubut, ni la de Mendoza, ni la de Neuquén, ni de ninguna provincia perder un solo segundo de extracción de petróleo por conflictos laborales. Es absolutamente injusto para el resto de los argentinos y para millones de argentinos que todavía no tienen trabajo. Yo quiero ser muy sincera, dirigirme a mis compañeros trabajadores, Y lo digo con mucha dignidad y con mucho sentido de pertenencia, pero también con mucha autoridad. Porque nadie, como el gobierno de Néstor Kirchner y de esta presidenta, le ha restituido a los derechos a los trabajadores que habían perdido durante décadas. Nadie. Entonces, les pido a todos la madurez, que demostremos que el Estado puede administrar, como lo hice también cuando me tocó dirigirme a mis compañeros trabajadores de Aerolíneas Argentinas hace poco tiempo, en los hangares, con la inmensa inversión que hizo el Estado. Y que nos gusta que a los trabajadores les vayan bien y que ganen bien. Por ahí me entero, algún sindicato que compra hasta dólares, que tienen plata hasta para comprar dólares para atesorar. Qué suerte, como lo dije el otro día cuando hablé, no voy a decir quién, pero bueno. Lo importante, como dije cuando estuve en el mensaje del 1 de marzo y conté de esa universidad que había podido comprar $2 millones para atesoramiento, para comprar un campus, para poder hacer la pucha de ganar 1.000 pesos un profesor universitario o la carpa blanca a una universidad pública y gratuita, tener $2 millones para comprar un campus. Y la de muchos sindicatos también, que pueden comprar dólares y que lo hacen, y que no los critico por hacerlo porque a lo mejor quieren ahorrar o lo han comprado para hacer alguna inversión importante. Pero lo cierto es que es necesario que comprendan todos nuestros dirigentes que todavía faltan hacer muchas cosas en el país y falta mucha gente a la que llegar. En honor a esa gente y a la palabra sindicato, que viene de solidaridad. Sindicato no viene de corporación. Sindicato no viene de secta. Sindicato viene de solidaridad. Y en base a esa solidaridad, es que tenemos que pensar en los argentinos y argentinas que todavía tienen que recibir una asignación universal por hijo, a los que todavía o tal vez nunca puedan llegar a la universidad pública, nacional y gratuita. Entonces, en base a todo eso tenemos que ser absolutamente conscientes de la inmensa responsabilidad que hoy tenemos los gobernantes, los empresarios,
y los trabajadores en articular este modelo para seguir avanzando eficazmente. Y concretamente en el caso de yacimientos petrolíferos fiscales, hoy con el 51% en poder de los 40 millones de argentinos, porque lo tengan claro, esto no va a ser para becas políticas. No vamos a hacer una empresa para becas políticas donde ponemos al político de turno, y en ese sentido también estoy convencida que los señores gobernadores y las gobernadoras van a enviar en representación de sus estados provinciales gente sólida, formada en economía, en tecnología de petróleo, en lo que necesitamos saber, legalidad y sociedades, en jurídicos, en economía, porque también no solamente extraer el petróleo de la tierra, sino también contar con los instrumentos económicos, con las asociaciones virtuosas, con otras empresas nacionales o extranjeras para poder llevar las cosas adelante. Por eso quiero asegurar que vamos a desarrollar una tarea profesionalizada y con profundo sentido político y patriótico, porque no es incompatible la eficiencia con la patria. Esto quiero dejarlo muy en claro. No creo en los técnicos asépticos, porque cuando son asépticos es porque alguien les mantiene la asepsia. Entonces, quiero decirlo con todo sentido. La verdad que también le he encargado a la intervención y a la subintervención al arquitecto Julio De Vido y al licenciado Kichilov, conjuntamente con Miguel Galucho, que va a ingresar como gerente general el lunes, la conformación de un informe que deberá ser presentado ante la Asamblea Ordinaria que dirige el nuevo directorio acerca del estado real de la empresa en el momento en que se recibió, en el corte que se recibió, porque esto corresponde hacer luego de toda intervención y fundamentalmente ante la Asamblea Ordinaria de Socios, que son los propietarios de la empresa y que deben tomar debida cuenta del estado de la empresa. Estamos procediendo de acuerdo a derecho y de acuerdo a la lógica. Este informe también será presentado oportunamente y será conocido, por supuesto, como todo por el resto de los argentinos, porque acá nada fue secreto ni nada será secreto. Quiero finalmente convocar a todos los argentinos, como lo vengo haciendo desde hace muchísimo tiempo. Todos hemos hecho un largo aprendizaje y este aprendizaje lo hemos hecho en un país difícil. Nuestro país no es un país fácil. No somos fáciles los argentinos. Somos gente difícil, pero también somos gente con una tremenda capacidad en los recursos humanos. A lo mejor eso es. Yo siempre digo la terrible riqueza de nuestro país en recursos naturales de todo tipo, hidrocarburíferos, mineros, agrícolas, la calidad de nuestros recursos humanos que tuvieron la suerte de poder, la gran mayoría, la inmensa mayoría, de poder comer bien durante mucho tiempo, durante generaciones, que aunque les parezca mentira, eso tiene que ver con el desarrollo neuronal. Y también el hecho de poder acceder a la educación pública y gratuita, lo que nos convierte realmente en una sociedad muy calificada y en la cual todos empresarios, ejecutivos de otros países reconocen la calidad de nuestros recursos humanos. Muchas veces esa inmensa capacidad y esa inmensa riqueza nos hace creer que las cosas se pueden lograr fácilmente, sin trabajo y sin esfuerzo. Y esto no es cierto. Si no hay trabajo, si no hay esfuerzo, nada se puede realizar y nada es fácil. Las cosas que son fáciles, que las hagan otros. Nosotros estamos para hacer las cosas difíciles. Por eso el compromiso de esta presidenta para seguir trabajando incansablemente en todos los frentes, porque el frente energético es un frente muy importante, pero también los hay en un mundo complejo, en un mundo casi hostil por momentos ante una suerte de guerra comercial que se ha desatado entre todos los países, la necesidad de seguir articulando entre los privados, entre el Estado y entre los trabajadores en forma sensata. Si tuviera que decir algo, llamaría a eso, a la unidad y a la sensatez.
y a la memoria. Porque yo creo que unidos, con sensatez y con la memoria incorporada de nuestros fracasos, de nuestros desencuentros, de lo que nos tocó vivir y con nuestra inteligencia, creo que somos capaces de dar vuelta a la historia como la estamos haciendo. Muchas gracias y muy buenas tardes.